Paz a vosotros, hermanos, bienvenidos nuevamente a este culto de recepción del sábado, que la Iglesia de Dios Congregación Judá eleva a nuestro Dios con el deseo de que nuestra fortaleza espiritual siga adelante y el crecimiento también. Vamos a poner en manos de Dios este culto, me da gusto recibirles y vamos a orar para que Dios también se manifieste en medio de nosotros también en este culto y en el conocimiento de su palabra. Oremos, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque nuevamente ha llegado tu día santo, en el cual también, Señor, nos gozamos y nos alegramos, porque tú también te manifiestas en nuestras vidas y en la fe que tenemos. Bendice a tus hijos, Señor, que están alrededor de la tierra, agradeciéndote también porque este día ha llegado, y fortalece nuestra fe, te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, gracias a Dios ya tenemos esta oración que nos permite tener con más confianza y con más seguridad en nuestra fe el inicio de este culto. Voy a invitarle a que abramos nuestras Biblias y leamos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, desde el verso 1 hasta el verso 17, la ley eterna de nuestro Dios. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, hemos leído la eterna ley de Dios, que como cada sábado también lo hacemos, y si Dios lo permite lo seguiremos haciendo. De hecho, hay hermanos que me han preguntado, o personas que se están integrando a la iglesia, que por qué leemos la eterna ley de Dios cada sábado. Y nosotros nos basamos en la misma palabra donde dice: y estos mandamientos los tendrás por frontales en tu cara, en tu casa, y en donde quiera que estuvieras al entrar y al salir. Y eso nos hace recordar que estos 10 mandamientos los debemos de guardar todos los días de nuestra vida, de cada sábado recordarlo, o cada día también, para que estén presentes en nuestro corazón. Esa es la idea, hermanos. Bueno, vamos a escuchar una alabanza del coro Sion Israel que se titula Viste tú. Y el enfoque de este canto, el propósito de este canto es poder hacernos pensar a nosotros: si viste cómo Cristo Jesús fue enclavado en la cruz, y cómo esas cosas o esos acontecimientos que fueron profetizados sacudieron no tan solo al mundo, sino también han sacudido nuestra vida y nuestro corazón. Vamos a escuchar esta alabanza del coro Sion Israel. Viste tú.
Viste tú fue la alabanza del coro Sion Israel que nos recuerda estos momentos tan cercanos que ya estamos para la cena del Señor cada año. Dios bendiga a nuestros hermanos y siga adelante este esfuerzo por continuar dentro de la alabanza de Dios. Vamos a tomar el tema de hoy que se titula o lo hemos titulado ingratitud. La ingratitud, hermanos, es una actitud muy humana de desagradecimiento o malagradecidos, sobre todo pensando en como un ser egoísta y convenenciero. Y lamentablemente de alguna u otra forma el ser humano en general es así, porque es uno de los comportamientos que se está ligado con la falta de honestidad y la falta de reconocimiento de la sencillez que debe tener uno. Pero la ingratitud tal vez más grande es la que nosotros le hacemos a nuestro Dios, y eso lo iremos abordando a lo largo de este estudio o de esta reflexión, en la cual yo le invito a usted, hermano, que pongamos atención y sobre todo me regale unos minutitos de su tiempo para poder comprender el sentido de esta palabra y de este tema. Voy a pedirle que me ayude a ubicar en su Biblia, en el libro de Jueces, en el capítulo 2, en el verso 10, leeré desde el verso 10 hasta el verso 20, donde dice así la palabra de Dios. Jueces 2:10 dice así:
Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras dioses, los dioses que los pueblos estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová les había dicho y como Jehová los había jurado, así los afligió en gran manera. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de las manos de los que los despojaban, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, apartándose bien presto del camino que estuvieron sus padres a los mandamientos de Jehová, mas ellos no lo hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y librándolos de la mano de los enemigos todo el tiempo aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían, mas en muriendo el juez, ellos tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y nada disminuía sus obras ni el duro camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: pues esta generación traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Aquí está la descripción acerca de este pueblo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es llevado durante 40 años por Moisés hacia el desierto, por medio también que ese tiempo que estuvieron fue naciendo una nueva generación, y esta generación que está hablando la palabra de Dios muere también al paso del tiempo, porque introduce a ese pueblo Josué a la tierra prometida. Sin embargo, Josué no obedece en totalidad a las ordenanzas de Dios, y muestra que ese pueblo simplemente no había destruido, como Dios les había dicho, a todos sus vecinos y enemigos, los cuales harían que este pueblo se desviara hacia dioses ajenos. Y aquí lo que explica es que se levantaron pues otra generación que no conocía los mandamientos de Dios y que no había visto las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y estos se habían desviado hacia dioses ajenos, tanto que algunos padres, incluso de los jueces, como es el caso de Gedeón, eran adoradores de ídolos y no adoradores o seguidores de los mandamientos de Jehová, y como Jehová les había dicho. Sin embargo, se desvía este pueblo, y dice aquí la palabra de Dios que los vendió a manos de sus enemigos, y alrededor pusieron sus malas delante de sus enemigos, es decir, sus manos, y esa destrucción hacía que el pueblo llorara y gimiera, como dice aquí la palabra de Dios. Y así fue, porque les robaban de sus cosechas y los asaltaban y los destruían, pero porque no se corregían, porque dice la palabra de Dios que el Señor Jehová levantó jueces para que ellos les ayudaran, y mientras el juez estaba levantado y Dios se manifestaba con él, seguían. Pero terminaba o moría o venía menos el juez, y finalmente el pueblo regresaba nuevamente al pecado, regresaba a su camino, y dice que eran peores que sus padres y se corrompían más que su padre, porque seguían a dioses extraños. Y entonces eso es lo que este pueblo estaba como en un ciclo vicioso, en el cual pedían, gemían, lloraban, Dios se compadecía, los bendecía, y ya que tenían lo que obtenían ese beneficio de Dios, finalmente otra vez se volvían hacia su camino, y así estaban durante todo ese tiempo este pueblo. Vivían en constante lucha, pero no nada más contra sus enemigos, sino en la lucha de la fe, como dice el apóstol Pablo. Así es que, como vemos, esta pobreza del pueblo de Israel no nada más era una pobreza material y eran empobrecidos por sus enemigos, sino por su propia actitud y su propio comportamiento, porque Dios los había
dicho que no hicieran esas cosas, que no se corrompieran, que no fornicaran, como dice la palabra de Dios, con dioses ajenos. Pero el pueblo, como dice la palabra de Dios, era de duro servicio, es decir, dura cabeza, no entendía, no comprendían. No creo que era muy diferente al pueblo de su actualidad, pero vamos a seguir adelante. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de los Jueces, en el capítulo 6. Leeré desde el verso 1 al verso 5, donde vamos a comprender por qué Dios decía esto. Mire lo que dice. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció sobre Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los orientales subían contra ellos, y asentándose campo con ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no se dejaban de comer Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y veían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, que no había número de ellos, ni camellos, ni venían a la tierra para destruirla. Aquí está hablando de un tiempo en el cual Gedeón es llamado, y dice la palabra de Dios que durante 7 años los madianitas, aquellos vecinos que tenían junto con los amalecitas y otros orientales, y en este tiempo surgen los filisteos también, hacían destrucción sobre ellos, de tal forma que escondían sus alimentos para que no se los robaran o para que no destruyeran los campos, porque el pueblo estaba siendo asolado por estos enemigos que tenía. Pero el pueblo no comprendía que el camino no era enfrentarlo solamente, sino también era cambiar su conducta delante de Dios. Y uno de ellos que estaba así trillando la siembra para esconderla era Gedeón, el cual es llamado juez por medio de Dios, y le pide una prueba a Dios, que Dios se la muestra, y finalmente puede ser que usted conozca la historia muy hermosa del juez Gedeón, cómo destruye a los madianitas por medio de la fuerza que Dios le da con simplemente unas tejas y unos cántaros. Pero aquí el punto es la explicación por qué el pueblo de Israel, teniendo la posibilidad de servir a Dios, siempre estaba en esos apuros en el cual había de existir siempre tristeza y llanto, no teniendo necesidad de que eso sucediera, pero ese pueblo siempre estaba en esas condiciones, como hemos dicho, por su dura cerviz, por su dura cabeza que tiene este pueblo. Y vamos a comprender, hermanos, que esta es la condición en la cual nosotros no debemos de llegar, porque este pueblo, cuando sufría, lloraba y esos lamentos llegaban a Dios, pero ese ciclo vicioso no se quitaba porque no aprendía. Acuérdese que el aprendizaje es el cambio de conducta, y como dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, si no hiciere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Y no nos ha amanecido, y no le amanecía a ese pueblo, no había esa iluminación del aprendizaje porque no quería, porque ese pueblo se dedicaba principalmente a la idolatría y a desviarse el camino. Pero una vez que les mostraban el camino a acercarse a Dios, este pueblo nuevamente se volvía a desviar. Vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 36, verso 15 y 17, la siguiente parte en la palabra de Dios. Dice: al pobre lavará su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te asentará mesa llamada de grosura. Mas tú has llamado a juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia. Y esta es la descripción de Job sobre la injusticia o sobre la ingratitud que tenemos como seres humanos. Dice: él te ha oído en la aflicción y despertará su oído cuando él te escuchará lo que está diciendo. Es decir, se habla acerca de Dios, que él escucha cuando estamos en ese apuro o en esa aflicción. Sin embargo,
Cuando Dios pone, dice, tú eres llevado con juicio impío para separarte al juicio de la justicia, del juicio y de la justicia que es la que Dios nos da. Ese es el comportamiento que tenemos. Una vez que estamos apurados, quebrándonos las uñas, preocupados, como dice la gente, con el Jesús en la boca, pues en realidad solamente invocamos de labios a Cristo Jesús para que nos ayude, le invocamos a nuestro Dios para que nos ayude, pero después volvemos al mismo comportamiento. Eso es un acto de ingratitud. Eso es ser ingrato, porque mientras estamos en el apuro, Dios pone oído a eso, pero nosotros solamente estamos engañándonos porque creemos que engañamos a Dios, como diciendo nuestro corazón, levantando votos que si Dios nos ayuda para hacer algo o salir de un problema o de una enfermedad, simplemente estamos allí puestos, pero cuando realmente ya se tiene que pagar esa deuda de voto con Dios, somos olvidadizos y no lo hacemos porque Dios no tiene necesidad de nuestros votos. Usted sí tiene necesidad y considérelo así, porque tenemos un comportamiento similar a este pueblo que solamente cuando tenía esa abrumante lucha contra sus enemigos lloraba y se quejaba y Dios los oía y los salvaba, pero después el comportamiento sigue estando igual. Y un buen ejemplo de este comportamiento y que hoy tenemos es precisamente a lo largo de toda esta pandemia. Hemos visto las maravillas como Dios se ha manifestado en su vida, en mi vida, que Dios nos ha salvado, y aunque algunos hermanos han fallecido, solamente Dios sabe cuál ha sido su destino y su determinación porque eso suceda, pero en la grande mayoría de la iglesia tenemos la bendición de haber sido salvos o sanados o cuidados por Él. Y Dios ha puesto los medios. Sin embargo, nuestro comportamiento sigue siendo el mismo ahora que ya podemos salir, ahora que ya más o menos la vida empieza a tomar el ritmo que teníamos. Lo que volvemos no es a regresar a la iglesia, sino regresamos a nuestros comportamientos, a nuestras actitudes, a nuestra mala cabeza, a nuestros malos hábitos de olvidarnos de Dios. Pero mientras estuvimos en el conflicto en el cual veíamos la aflicción de la sombra de muerte y la sombra de esta enfermedad, todos pedíamos a Dios para que se manifestara, y eso creo yo que no es correcto. Creo que hoy es momento también de considerar pagar esos votos que usted levantó hacia Dios y levantarse también para agradecer y dar testimonio de todas las maravillas que Dios se ha manifestado en su vida hasta el día de hoy. Vamos a leer en Deuteronomio 28:53 lo que sigue aquí. Y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas que de Jehová tu Dios te dio en el cerco y en el apuro, aunque te dé angustia a tu enemigo. Es decir, y recibirás las bendiciones de Dios que en momentos de angustia y de apuro has tenido y que el Señor se manifestó delante de ti para seguir adelante. Y es eso el testimonio que debemos de dar, y es el testimonio que nosotros debemos de recibir, porque esos momentos de apuro y de angustia así nos lleva. Hace poco, cuando he estado estudiando un poquito sobre qué va a pasar con la religión después de la pandemia, uno de los puntos que explica ese artículo que leí dice que la gente, en cuanto pase la pandemia y la urgencia, va a volver y seguirá en sus comportamientos, porque eso es un ciclo normal de las personas, porque así somos los seres humanos. Pasa la angustia, pasan las dificultades y entonces todo vuelve a ser normal para ellos. Nuestra batalla, o la batalla más bien de las personas, sigue siendo no el hecho de estar en una pandemia, sino volver a llegar a tener las condiciones que siempre han tenido. Y Dios quiere que usted tenga un cambio. Si con esta pandemia no cambiamos, si no reflexionamos y no somos gratos delante de Dios, entonces no sé qué nos va a cambiar: una guerra, el hambre o la destrucción para que nos lleve a muerte, para que usted diga, pues me lo hubieras dicho, porque yo en realidad hubiese sido sano. Pero no hay esa oportunidad, porque la gente es muy vanidosa, porque la gente está metida en su vida actual y en su vida moderna. Pero reflexione esto. Vamos a ver este ejemplo que existe
en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el verso 11, y fíjese en esta explicación, en una vivencia que tuvo el Señor Jesucristo. Dice así: y aconteció que yendo a él a Jerusalén, pasaba por el medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, viéndose al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre su rostro y sus pies delante, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Fíjese nada más qué cantidad, el 10%, solamente uno de esos 10 leprosos volvió agradecido con Cristo Jesús a decirle: gracias, Maestro, porque hiciste esta bendición de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos regresado al templo a decir: gracias, Señor, porque de todos los que se habían enfermado, yo he sido bendecido por ti para que sea sanado? No nada más por la tecnología de las vacunas, sino porque tú has tenido esa misericordia. ¿O cómo explica usted de que hay muchas personas que aún vacunadas han fallecido? ¿Por qué? ¿Cómo explica usted de que Dios ha tenido misericordia de usted en esta pandemia? ¿Cómo explica usted de que Dios se manifiesta y se sigue manifestando en su propia vida? Esa es la gratitud que el Señor quiere de usted, no una gratitud que se manifieste en otras acciones más que en su cambio de vida y en el reconocimiento de quién es su benefactor. No es una figura, no es un ídolo, no es la imagen de alguien o de algo que no es un Dios, sino que es la bendición del mismo Dios manifestándose en su propia vida. ¿Por qué no agradecerlo? ¿Por qué no agradecer a Dios y a Cristo Jesús todo lo que ha hecho por nosotros? Porque Él ha puesto los medios, Él ha puesto las condiciones también para que seamos salvos y sanos y su iglesia permanezca viva. No hay que ser tan ingratos. Fíjese, de estos 10 solamente uno, y no era judío, era samaritano. Y dice: ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Pregunta. ¿Y nosotros seremos de esos 9 o de ese único que regresa? De ese que acepta las bendiciones de Dios. Vamos a leer en el libro de Job también, en el capítulo 2, verso 9 y 10, dice así: díjole entonces su mujer: ¿aún resistes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo: como hablan cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibimos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí estamos leyendo un diálogo entre Job y su esposa, en el cual, después de que sus hijos, su desgracia como familia se da, la esposa seguramente, y no es justificación, pero hay que comprender la situación que vive la pobre mujer, que los hijos también eran de ella y ella muere, pues se entiende después, aunque no lo dice la palabra de Dios, se va a comprender porque Job se vuelve a casar y entonces se entiende que había enviudado y Job es considerado un hombre justo. Bueno, retomando este pensamiento de ubicarnos en la necesidad de la esposa de Job, le dice: pues aún mantienes tu simplicidad, pues bendice a Dios y ya muérete, porque ya no había esperanza para ella. Pero Job tiene una demostración de fe más grande que ella y le dice: y el bien que recibimos sí lo recibimos, pero los males no los recibimos. Es decir, solamente estamos para recibir el bien que Dios nos da, porque si no, entonces Dios no es bueno. Y es la misma pregunta que nos hacemos y yo le invito a que la reflexione. ¿Solamente recibimos lo bueno que Dios nos da, lo bueno de la vida? ¿Estamos solamente siendo aptos y somos merecedores de todo lo bueno? No es así, hermanos, porque el mismo Job dice: el hombre nacido de mujer, corto en días y harto de sinsabores. Es decir, que sale como una flor y desciende a la tierra como es cortado. Así entendemos la vida delante de Dios, y hay que reconocer que cuando las cosas nos bendice Dios son grandes y misericordiosas, pero cuando sentimos de que las cosas de Dios o nuestro mal camino, porque ese es también el problema nuestro, sobre este mal camino,
nos desviamos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Solamente recibimos las bendiciones de Dios y las dificultades, esas no son de Dios y por lo tanto es un Dios malo? Considere esa posición de ingratitud también. Ahora bien, vamos a pensar acerca de lo que escribe el apóstol Pablo sobre estos tiempos y voy a invitarle a que leamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 2, la siguiente parte. Dice así: Esto pues sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Aquí está dibujando el comportamiento de la sociedad y de la personalidad que tenemos en este tiempo la humanidad. Soberbios, vanagloriosos, detractores, ingratos, desobedientes a los padres y sin santidad. Yo creo que en todos estos casos encaja nuestra sociedad y también la iglesia de alguna manera, porque también nos volvemos soberbios delante de la palabra de Dios, no debiéndolo ser, no quiero decir esto, pero también se manifiesta en este comportamiento dentro de su iglesia. Y mi recomendación, hermanos, es de que consideremos que todo lo que Dios hace, lo hace para bien nuestro. Y en realidad nosotros, como dice la palabra de Dios, el hombre lo ha hecho recto, Dios hizo al hombre recto, mas él se ha buscado muchos males, dice así su palabra. Y los problemas que nos buscamos son por nuestra vanidad, por nuestra falta de santidad y por no entender la palabra de Dios y principalmente no aplicarla en nuestra vida. Porque estamos constantemente como ese pueblo buscando el pecado y buscando estar alejándonos de Dios. Vamos a tener solamente una partecita más en el libro de Lucas capítulo 6 verso 35, donde dice así la palabra de Dios. Lucas 6:35 dice: Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, y dice, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dice, cuando hagáis algo, no lo hagas esperando que te den respuesta o te devuelvan el favor que hiciste. Simplemente haz el bien. Y dice que de cualquier forma, dice, porque es benigno para los ingratos y los malos. Dios siempre ha sido benigno para aquellos, aún considerándonos malos e ingratos, para manifestarse en nuestras vidas. Pero nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra forma de pensar y de ver las cosas siempre está tendiendo hacia el mal. Vemos que las cosas se van corrigiendo, regresamos al mal. Vemos que Dios se manifiesta en nuestras vidas, nos olvidamos de ir a la iglesia, nos olvidamos de abrir su palabra. Pero eso sí, cuando los beneficios y bendiciones se manifiestan de Dios, aun siendo ingratos y malos, esas sí las recibimos. Qué ingratitud, ¿no? Vamos a leer este último texto que está en Colosenses 3, verso 15, dice así: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo os llamados a un cuerpo, sed agradecidos. Y este es el mensaje: ser agradecidos con Dios por la vida, agradecidos por las bendiciones. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos? Porque Cristo Jesús al morir nos dio vida y vida espiritual, no una vida la que usted que tenía antes, sino que es una vida que ha cambiado. ¿Por qué somos malagradecidos? Dice aquí el apóstol Pablo, y ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios también significa un cambio de actitud, un cambio de vida al ver todas estas bendiciones que siguen manifestándose. No lo echen en saco roto. Analícelo y reflexiónelo. Porque un hijo ingrato, un pueblo ingrato, siempre ha tenido consecuencias porque él mismo se ha buscado sus males. Pero solo un pueblo agradecido con Dios y sus bendiciones, nos hace ser buenos hijos delante de él. Dios le bendiga y paz a vosotros. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste
triste encuentro en él, consolador y amigo fiel, consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar la cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él ya salvo soy. Él es la piedra angular en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador. Este es el canto que hemos escuchado y gracias a Dios por las alabanzas de este día. También reconociendo y reflexionando sobre el tema de hoy acerca de la ingratitud, para que nosotros no seamos un pueblo ingrato por todas las maravillas que hemos visto y las manifestaciones en nuestra propia vida acerca de esos milagros que Dios hace por medio de Cristo Jesús y su Espíritu Santo en nuestras vidas y nos hace sentir fortalecidos siempre. Recordemos este mensaje. Vamos a despedirnos en oración y les ruego, hermanos, que me acompañen para clausurar este culto. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado toda clase de bendiciones, porque nos llenas de tu paz y nos bendices siempre. Gracias, Señor, por todo y esperando no ser un pueblo ni hijos mal agradecidos por todas las misericordias que has derramado sobre tu iglesia. Llénanos de tu paz en este día, te lo suplico, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por este culto, hermanos. Los anuncios y noticias que tiene la iglesia son importantemente grandes ahora, porque el día de mañana, si Dios lo permite, y tendremos una reunión del ministerio en la Iglesia de Dios Congregación Judá y les pedimos que oren por nosotros, hermanos, para que las decisiones y también el trabajo que se haga en esas actividades tengan productividad, tengan resultado espiritual para todos nosotros y Dios les bendiga, hermanos.
Estarán hermanos visitándonos, hermanos de Chiapas, de Chihuahua y de varios lugares de la República, con el propósito de trabajo, que es nuestra meta más importante: expandir el Evangelio y hacer más grande la obra de Dios en el lugar que nos corresponde. Ese es el primer aviso. Les recuerdo también, hermanos, como segunda noticia, que este próximo 13 de febrero de este año y este mes vamos a tener el inicio de las pláticas prebautismales. Así es que si usted está interesado en bajar a las aguas del bautismo, vamos a invitarle también a que participe de este curso o pequeñas pláticas prebautismales, para que usted vaya, como dice el apóstol Pablo, en plena certidumbre de fe. Las demás actividades siguen estando así, y a razón del día de mañana que nuestros hermanos ministros nos visitan y los ministerios de otros estados, hemos reducido alguna cantidad de hermanos que puedan participar. Así es que de todas maneras la iglesia puede ir y presentarse, pero si usted ya no pudo ocupar un lugar, le rogamos que intente el próximo sábado. Discúlpenos, hermanos, son situaciones que no quisiéramos que existieran y que estuviéramos todos juntos, pero la situación de la pandemia nos hace trabajar de esa manera. No tengo más que agradecerle a Dios y a ustedes, hermanos, que nos haya permitido también meditar en su palabra. Dios les bendiga y paz a vosotros.